En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver las grandezas de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servir. Inicia la Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, como todas las Cuaresmas, presentándonos el tema de las tentaciones de Jesús. Podríamos decir que el personaje al que habría que ponerle hoy atención sería al demonio. Aparece en la primera lectura y luego trata de robar cámara también en el Evangelio. Esto quiere decir que es alguien al que hay que ponerle atención, que a veces lo dejamos pasar sin gran preocupación. Una de las graves áreas en donde pues hemos tenido un hueco grande es en tener presente que tenemos un enemigo. Y este enemigo es muy astuto. A veces se dice, es que se habla mucho del demonio. Pues hoy la liturgia habla mucho del demonio, porque es importante conocer a nuestro adversario. Es importante conocer sus tácticas. Es importante que sepamos, primero, que tenemos un enemigo, que no andamos solos aquí, y que este enemigo está buscando nuestra destrucción. Entonces, no es para asustarnos, ¿verdad? O sea, no se trata de asustar a los niños, es que ahí viene el coco. No. El coco no existe. Pero el demonio sí. Y anda buscando destruir nuestra vida. Por eso hoy quisiera dedicar un poco nuestra atención a este tema importante. El demonio nos lo presenta, si nosotros vamos al Génesis, quisiera que iniciáramos hoy nuestra reflexión desde la primera lectura, que nos da muchos elementos para poder reflexionar. Y fuéramos al capítulo 3 de Génesis, que es el que hemos leído hoy, empezamos un poquito, algunos versículos del 2, pero centramos la atención en la caída, en la acción del demonio, en este proceso destructivo de la humanidad. Nos dice que la serpiente, y se está refiriendo al demonio, dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Entonces, lo primero que nos dice, que a veces no tomamos en cuenta porque no leemos a veces con detenimiento la Escritura, dice que era una criatura sumamente astuta, listísima. Vean ustedes, se presenta con el mismo Jesús para ver si le puede robar la gracia. Ha de haber estado fabricando durante muchos siglos su estrategia. Astuto. Dice, la más astuta de las criaturas. Tenemos entonces que tener cuidado con una persona que es astuta y que además lo que quiere es destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Por eso es importante, como lo
presento, ojalá y todos pudieran darse la chance de escuchar el seminario sobre el tentador, que trata todo este tema. De aquí he seleccionado solamente algunos pequeños elementos que puedan, pues, darle a todo el pueblo de Dios una visión de cómo opera este enemigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Hay muchas cosas que podemos aprender de este texto. Lo primero que notamos, y nosotros seguimos leyendo, dice, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ninguno de los árboles del jardín. ¿Cómo? Vean la astucia, confundir. Ya no sabemos exactamente qué dijo el Señor. Quiere que no sepan qué dijo. ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No. Él les dijo que de todos, menos del árbol del centro, que resulta que no hay uno, sino hay dos árboles en el centro. El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes leen con detenimiento el capítulo 2, se darán cuenta de que hay dos árboles en el centro. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. No me meto ahorita en hacer ese exégesis porque es muy interesante, pero ahorita simplemente el tema de la confusión. Lo primero que el demonio va a tratar de hacer es confundirte. Que no sepas exactamente qué es bueno y qué es malo, como hoy pasa. Es tanta la publicidad que hoy recibimos sobre tantos aspectos de nuestra vida que se apartan del conocimiento de Dios, que poco a poco van empezando a formar parte de nuestra cultura y ya no sabemos si es bueno o si es malo. El profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, dice, hay de aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y esto es lo que hoy pasa en nuestra sociedad. Hoy nos encontramos con que muchas cosas que siempre habían estado mal, pues ahora resulta que ya están bien. Y hablemos, por ejemplo, de las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué no? Se infunde tanto este pensamiento a través de todo el mass media, la televisión, los cantos, las películas, que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes que van creciendo, y de esto estoy hablando ya de una generación hacia atrás o más, que para ellos ya esto es normal. O sea, ya no tiene malicia, ya no hay maldad en nada de esto. Ha sido tanto el empuje, esta confusión, que decimos, bueno, ¿y dónde está el mal? Dicen los muchachos. ¿Dónde está el mal en esto? ¿Por qué no? Y bueno, así es como se va generando esta confusión. Y entonces Dios les dijo, ¿no tendrán nunca relaciones sexuales? No. Al contrario, les dijo, sean fecundos a la pareja de esposos. Sean fecundos y pueblen la tierra. Y bueno, pues esta es una invitación a que haya una vida sexual bien placentera, hermosa en el matrimonio. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el demonio dice, ¿y por qué no puedes tener relaciones? Nunca. No, eso no dice la Escritura. ¿Se fijan cómo va generando esta duda en nuestro corazón? Y podríamos hablar de eso, y podríamos hablar de la riqueza, y podríamos hablar de los tres pecados que hoy trató de infundir en nuestro Señor. El pecado del poder, el pecado del placer y el pecado del tener. Y en todos siempre busca confundir lo que dice Dios. Así que Dios les dijo que no es bueno que tengan ustedes poder. No. Que no usemos mal del poder, que no nos convirtamos en unos tiranos. Imagínense un padre de familia que no tiene poder en su casa, pues está frito. Pero cuando ese poder se convierte en tiranía, aquí nomás yo digo, y el que no se alinee se lo lleva el queso, ¿ah? Pues no. Vean cómo, de forma muy sutil,
de forma muy sutil, se va metiendo en nuestras vidas. Así que Dios les dijo que tienen que vivir en la miseria. Todo mundo, hermanos, vendan sus casas, sus carros y vamos a vivir como San Francisco. Así dice el Señor. No, espérate, no se trata de eso. Se trata de no acumular. Se trata de contentarnos con lo que vamos teniendo y qué bueno que podamos aspirar a más y que podamos tener nuestro automóvil, nuestras vacaciones y todo. Sin acumular, sin pisar a los demás para poder tenerlo. Dios no dijo, vivan en la vil pobreza. Si ustedes leen, hay un libro que ya les he comentado, muy interesante, se llama La sabiduría de un pobre, de Jean Leclerc. Ahí presenta esta crisis incluso de Francisco. Cómo Francisco pensaba que la voluntad de Dios es que toda la orden franciscana viviera la pobreza miserable que él decidió vivir. Y él entiende al final que ese fue un llamado personal a él y a unos cuantos, pero que no era la voluntad de Dios, que eso no decía la palabra de Dios. Y vemos en este libro la terrible tentación que incluso en el libro, Jean Leclerc es un franciscano, llega al punto Francisco de dudar sobre su vocación, llega a decir, ¿para qué me metí en esto? Es más, todavía tengo edad para casarme, voy a renunciar. Imagínense. Y todo porque él pensaba que lo que había fundado no era lo que Dios quería. Porque sus monjes pues no podían vivir la pobreza extremisísima que él vivía. Confusión. Confusión en la cabeza acerca del poder, acerca del placer y acerca del tener. Aguas. Primera situación que nos refleja este primer texto. El segundo texto, el segundo elemento que quisiera destacar, si seguimos leyendo, dice la mujer, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. ¿Eso dice Dios? ¿Dice que no lo pueden tocar o que no pueden comer? ¿Qué dice? Dice, no lo coman. ¿De dónde inventó Eva que tampoco tocarlo? La confusión, y entonces ya no está regresando a la fuente a ver qué es lo que dice Dios. Exactamente, ¿qué dice Dios? Nosotros podemos inventar y sacar muchas conclusiones. ¿Quién sabe si serán ciertas o serán falsas? ¿Sí? El demonio, hoy hemos visto que conoce y domina la palabra de Dios para sus fines. La palabra de Dios, así en sí misma, hermanos, puede ser un factor de tentación. A veces escuchamos de los hermanos separados, que es uno de sus bastiones de defensa. Es que la Virgen María tuvo hijos. Y uno les pregunta, ¿y dónde dice? Es que la Sagrada Escritura dice que ella tuvo hijos. ¿Dónde dice? No, es que aquí nos sacan varios textos, ¿verdad? De Mateo y de Lucas y de este y del otro. Y nos dice, aquí, fíjate cómo dice, en Marcos 6, dice que tuvo hermanos Jesús. Sí, bueno, tuvo hermanos, ¿y luego? ¿En qué parte dice la Escritura que María tuvo hijos? Si me enseñas un texto, entonces ahí me rendí. Bueno, no, pero es que tuvo hermanos. ¿Y luego? El término hermano en la Sagrada Escritura es totalmente ambiguo. Se le podía llamar hermano a los primos, a los hermanos de sangre, por supuesto. Se le podía llamar a los miembros del clan. O sea, ¿quiénes son esos hermanos? No sabemos. Pero la Biblia no dice, no inventes. Como Eva, ante la acusación del demonio, ya no sabe qué decir. Es que ¿qué nos dijo? Ah, sí, que no
comiéramos y ni siquiera lo tocáramos. A ver, capítulo 2. Dice, aquí no dice dice el verso 17. Y menos del árbol del bien y del mal, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. ¿Dónde dice en el verso 17 que no lo toquen? Es una conclusión que está sacando. ¿Se fijan? Por eso es importante la Sagrada Escritura, conocerla, tenerla en la mano, porque luego nos pican los ojos y nos los pintan de colores. Hay un texto que hemos leído bajo otros contextos. Vean Deuteronomio, capítulo 6, lo hemos leído ya en algunas ocasiones. Vamos a ver desde el versículo 6. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Si se fijan, parecería una exageración, ¿no? Háblales de esto a tus hijos, enséñaselos. Si estás en tu casa y también si vas de camino. Y luego amárratelos a la mano y póntelos en la cabeza. Y luego píntalos en los dinteles de tu puerta y dices, ¿qué es esto? Bueno, es la instrucción sobre la necesidad imperiosa de conocer la Escritura. Para saber exactamente qué dice. ¿Sí? Cuando tú no sabes exactamente qué dice, te va a pasar como a Eva. Empiezan las confusiones. Llega el hermano separado y te dice, no, es que la Virgen María que tuvo más hijos, y tú pues que no conoces las Escrituras, pues te dicen, pues aquí ves los hermanos y entonces te hacen todo el desarrollo. Y tú llegas a la conclusión errónea, decir, sí, efectivamente, pues María, pues sí, es una mujer como cualquiera de nosotros, tuvo hijos y tuvo familia, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos pasa eso a los católicos? Que no conocemos la Sagrada Escritura, no tomemos clase de Biblia, en nuestras homilías no vemos la Sagrada Escritura, todavía hay raza que no trae la Biblia, y a lo mejor les estoy picando los ojos. ¿Sí se acuerdan? Ya les he comentado en alguna ocasión esta experiencia que todavía la recuerdo con mucha, y me hace mucha gracia. Para los que no la hayan oído, pues la vuelvo a contar, porque está a propósito de este tema. Cuando yo estaba en el seminario, en Allende, en el curso introductorio, acostumbrábamos de vez en cuando ir a Allende caminando. Platicábamos, orábamos, en fin, algunos compañeros. Y ahí está un seminario de hermanos separados. Y bueno, pues siempre, ya saben, ellos ven gente y sobres, ¿verdad? A la yugular. Hay que convencerlos porque los pobres católicos se van a ir al infierno. Así que bueno, pues rápidamente se nos acercaron un par de hermanitos que cuando los vi se veían unos chavos jóvenes. Por lo que después concluí que no estaban todavía completamente bien formados. Y entonces yo actué un poquito así como lo hace el demonio. Ahí venían hablándome y todo hasta que ya me fastidiaron. Dije, bueno, ya, basta. Y entonces me volteé y le digo, mira hermano, yo quisiera que si tú respetas tanto la palabra de Dios, la respetaras por completo. San Juan, en el capítulo 23, al verso 6, dice, no estorbarás y fastidiarás a tu hermano más allá de sus límites. No, el hermano se quedó no, hermano, perdóname, cumple tú la palabra, lo que dice la palabra, y ya, o sea, ya me hartaste. Ahí claramente dice en el capítulo 23 que todos tenemos un límite y que no debes ir allá. No, perdóname hermano, ya se fue, ¿verdad? Seguimos caminando, yo así, pues, sin hacer caso, y entonces me dice otro de mis compañeros, me dice, oye, ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo tampoco lo he leído. Le digo, sopenco.
San Juan nomás tiene 21 capítulos, ¿verdad? Tú también estás igual. ¿Dónde dice eso? Pues no dice. Pero si no conoces la Escritura, este pobrecito, quizás sí la conoce mucho más, pero en ese momento lo agarré desprevenido, como le hace el demonio, ¿eh? Te agarra desprevenido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Que no comiéramos, o que no tocáramos, o que no nos acercáramos, o que a lo mejor hoy no, pero mañana sí. ¿Qué dijo? Ya no sabes bien qué dijo. Hay que regresar a la palabra para tener certeza en lo que dice Dios y no andar sacando nuestras propias conclusiones, que lo más seguro es que tiren pa'l monte. ¿Sí? Entonces, por eso dice en este texto de Deuteronomio, fíjense desde el inicio de la Biblia, ¿verdad? Y vean la exageración. Se las vas a enseñar a tus hijos, en tu casa y si vas de camino. Te las vas a colgar del brazo, te las vas a pegar en la frente, las vas a poner en los dinteles de tu casa. Dices, ay Carlitos, ¿qué rollo? Bueno, no exageremos nosotros. Oye, pero métete una clase de Biblia. Conoce la palabra. Tenemos el curso de Ábreme para conocer la palabra. Está aquí en presencial, está en discos, presencial también, está en internet. Conoce la palabra para que luego no te piquen los ojos y no te digan que en el capítulo 23 de San Juan existe no sé qué cosa que no existe, porque ni siquiera existe el capítulo 23. El demonio, hermanos, va a confundirte. Va a confundirte. Y hoy por eso vivimos en un mar de confusiones y ya no sabemos si lo que dice Dios está bien o está mal. Hasta dónde está bien y hasta dónde está mal. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Ni siquiera lo toques. Hay, por ejemplo, comunidades cristianas en donde el noviazgo sería casi un amor platónico, ¿verdad? Ni siquiera se toquen. Y bueno, ya así como, bueno, la exageración, tómense de la mano, ¿verdad? Porque no, hombre, las pasiones se encienden. Momento. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Que no toque a mi novia? ¿Que no la puedo besar? ¿Dónde dice eso? Sacamos nuestras propias conclusiones empujadas por el enemigo, que te confunde porque no conoces la palabra. Como yo todo, desde que conocí esta verdad en el Señor a través de la palabra, todo lo que predico y todo lo que hago lo tomo de aquí. Cuando me tocó predicar, preparé unos ejercicios sobre el tema del amor conyugal, o sea, la relación íntima de la pareja. Pues para mí fue una gran sorpresa y creo que cada vez que lo he dado es una sorpresa para aquellos que lo escuchan, el ver que en la palabra de Dios hay cosas tan hermosísimas sobre este tema que el mundo lo tiene como fuchi. Lo tiene como, no, esto es pecado, esto... No, es algo maravilloso, vivido en el contexto del matrimonio. Está en la palabra, pero como no la conocemos, entonces tomamos los criterios del mundo que siempre están empujados, manchados, disturbados, enturbiados por el enemigo, que quiere que tú no seas feliz. No seas feliz en tu sociedad, no seas feliz en tu matrimonio, no seas feliz en tu vida. El inicio de la Cuaresma quiere que te pongas atento. Dios te quiere feliz y cada día más feliz. Y en la medida en que tú descubras las artimañas del demonio, de cómo trabaja en tu vida, entonces vas a poder echarlo fuera, sacar sus criterios y sus ideas, y entonces vas a poder ser feliz. En el texto que hoy escuchamos del Evangelio, que se combina con este, vemos que no basta la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque la conoce re bien el maligno, se la sabe al derecho y al revés el canijo. Entonces, ¿qué? ¿Qué necesitamos?
necesitamos el magisterio de la iglesia. Necesitamos la ayuda interpretativa de la iglesia para poder saber exactamente qué dice la palabra. Porque si no, vean qué astucia del maligno. No está escrito, ¿tienes hambre? Pues órale, tú eres Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué húbole? No está escrito, pues tírate desde aquí porque los ángeles van a venir y te van a cuidar para que no tropiece tu pie. Órale, ahí está la palabra. Casi diciéndole, como yo por eso le decía, como le decía al protestante, pues cumple la palabra, ándale. Necesitamos el magisterio. Quisiera que vieran lo que dice Lucas 10:16. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que me escucha a mí va a tener vida. Pero bueno, ha dejado a los obispos y al Papa sobre todo. ¿Sí? Aquí en esto, los papas hoy tienen mucha controversia. Hoy el Papa Francisco ha retomado mucho cariño del pueblo, porque ha trabajado más en un área que estaba muy descuidada, que es el área de la atención a los pobres, de la aceptación a la gente, en fin. Pero no ha quitado el que los divorciados no se puedan casar. Y eso no le gusta a la gente. El que el control de la natalidad tenga que ser basado en no en cuántos hijos quiero tener 2, y luego. ¿Y Dios dónde entró aquí en esta decisión? Una pareja debe de tener todos los que pueda, nada más los que pueda, ni más, ni menos. Tener menos hijos de los que pueden es pecado grave, independientemente del método que usen para cuidarse. Lean la Humana Vitae. Eso no le gusta a la gente. Pero eso es lo que direcciona perfectamente lo que dice la Escritura acerca de la vida, de la apertura a la vida. De que nosotros no somos los dueños de nuestra vida, ni somos los que regimos la sociedad, sino que ésta tiene que ser regida por el único que la puede regir, que es Dios. Sin embargo, el mundo va filtrando. El magisterio nos va dando la luz perfecta. Y cuando hablamos del magisterio, hablamos del Papa y de los obispos. Porque hay sacerdotes que de repente tiran pa'l monte. Tú quieres saber qué es lo que debes de hacer conforme a ciertas cosas en las que tengas duda, ve al catecismo de la iglesia. Hay gente que dice que se puede uno acercar a comulgar y después confesarse, teniendo un pecado mortal. Hay gente que tiene años de no confesarse y que ha llevado una vida bastante truculenta, pero se murió la mamá. Y entonces dice, chihuahua, pues yo quiero comulgar. ¿Pues ya te confesaste? No. O gente que se va a casar y dice, pues qué bonito la foto, ¿no? Que me están dando la comunión. ¿Ya te confesaste? No. Y claro que esto viene empujado por una corriente, cada vez quiere tomar más fuerza, decir, no pasa nada, hombre, no pasa nada. La Sagrada Escritura claramente dice en el capítulo 11 que no se puede, de la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice que no se puede, que el que se acerca indignamente a recibir el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Y el magisterio de la iglesia en esto siempre es constante. No ha cambiado. Sigue respetando lo que dice Primera de Corintios 11.
En el tema del homosexualismo, hoy los homosexuales van utilizando con mucha certeza y sabiduría demoníaca muchos textos para justificar dentro de la iglesia que se puede uno tener relaciones homosexuales, lo cual es completamente erróneo. El catecismo de la iglesia claramente ratifica lo que dice San Pablo. Ni los homosexuales, ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Y hay que aclarar, haciendo todo el análisis en griego de esta perícopa, se refiere a los que lo practican. Porque la iglesia reconoce claramente en el catecismo de la iglesia que el homosexualismo es una enfermedad. Yo no tengo la culpa de estar enfermo. ¿Por qué me enfermé y todo ese rollo? No viene al caso. Pero tengo este problema. Soy homosexual. Me gustan los hombres, o me gustan las mujeres, o me gusta ponerme falditas, o me gusta andar con botas y pantalón vaquero. ¿Por qué te gusta? Pues no sé, pero me gusta. Tengo un problema. Algunos de esos son solucionables, otros no. Como las enfermedades mentales, tengo esquizofrenia, pues hermano, hay que aprender a mantenerla. O sea, hay que vivir con ella y hay que pues controlarla, ¿verdad? Ni modo. Pero el magisterio de la iglesia es siempre fiel, ¿verdad? Siempre es claro y siempre puntualiza lo que dice la Sagrada Escritura. Otra asociación en los Estados Unidos, Católicas por el Derecho de Abortar. Y también, obviamente, pues utilizan una serie de citas para justificar su proceder. El demonio es bien hábil, hermanos. Todo esto que les vengo platicando son las estrategias ocultas. Atrás de esto dicen, ¿y dónde está el diablo? Detrás de esto, bueno, atrás de todos estos pensamientos, ahí está. Por eso el libro del Génesis no es que una víbora estuviera hablando con Eva. Las víboras no hablan. Es una figura. Es un modo de expresar para que podamos comprender de qué se trata. ¿Por qué usa a la víbora? Porque es la figura de la víbora, porque está en relación en el culto a Astarte, que era una de las diosas, la diosa de la fertilidad, tenía como símbolo una víbora. Entonces esto en los pueblos cercanos, cuando esto se escribe, por allá del siglo X, XI antes de Cristo, pues el pueblo tiene a su alrededor a Astarte. Es un culto de los pueblos paganos. Y entonces por eso el autor utiliza a la víbora. Pero las víboras no hablan. Es una figura del demonio. Por eso empecé así diciendo, esta serpiente no es una serpiente, es una representación del demonio. Detrás del pecado, de todo esto que se mueve en nuestra cabecita y que te dice, pues ¿dónde está lo malo? Bueno, a ver, ¿qué me dijo Dios? ¿Es blanco o es verde o es azul? ¿O de qué color es? Bueno, todo esto es lo que misteriosamente el demonio va gestando en tu corazón. ¿Para qué? Para sacarte del camino. Para llevarte al precipicio. Y vean cuánto éxito tiene hoy en día, hermanos, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque no escuchamos ni la palabra y mucho menos el magisterio. Y entonces vivimos una sociedad en la que cada uno va haciendo su propia religión. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues depende, ¿verdad? Ya hablaba de esto Juan Pablo II. Habla de esta moral de situación en la Veritatis Splendor, que ojalá y también a propósito del magisterio de la iglesia pudieran darse la chancita de leerla, el esplendor de la verdad. Ahí nos habla de cómo hoy pues hemos caído en la moral de situación, qué es bueno y qué es malo. Pues depende. Depende de mi edad,
depende de mi estado de ánimo, depende de muchas cosas. No, la verdad no tiene dependes, es siempre la misma. Jesucristo, que es la verdad, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la carta a los Hebreos. Así que no hay ni para dónde moverse. Entonces tenemos otra enseñanza importante. Hermanos, no dialoguen con sus pensamientos. ¿Qué dice Dios? Esto, punto, ya se acabó. Si nosotros regresamos al texto de Génesis, regresen por favor nuevamente a Génesis en el capítulo 3. Se fijan cómo la mujer, y por eso agarró a la mujer, porque a la mujer le gusta platicar, ¿no? Comentario, el chisme, ¿no? A ver qué rollo, ¿no? Es más fácil que se enrede en tanta platicada y como, ¿qué dijo, qué no dijo, etcétera? Bueno, podemos comer, no podemos comer, etcétera, etcétera. La serpiente, final en el capítulo 4, va a dar el golpe mortal. No es cierto, no morirán. En ese momento, ¿qué debió de haber hecho Eva? Querida serpiente, váyase usted a la porra. Voltea, esto que estás diciendo ya es una tontería. Y oír tonterías es la peor tontería que puede uno hacer. ¿O no es cierto? Cuando ya una persona me está diciendo tonterías, hombre, volteate. Bueno, en otro día te escucho, bye. ¿Qué? Dios se equivoca, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No es cierto? Ahí, bueno, ya me eché, como dicen los italianos, ya me eché la chiacchiera aquí. Ya nos echamos una platicada y está bien, y bueno, puntos de vista y no puntos de vista, y que si el árbol y no el árbol, y que si me lo como y no me lo como, y que si lo toco y que si no lo toco. Pero cuando el demonio le dice, no es cierto, no morirán, frenos. Dios dijo que moriremos, así que tú no puedes saber más que Dios, así que bueno, bye, y me voy. Deja de dialogar, te va a convencer. Te va a convencer, te va a seguir dando argumentos. Fíjense lo que le dice. Dios sabe muy bien, ya esto es toda una mentira, ¿verdad? Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es cierto, ¿o no? Así había dicho Dios, ¿no? Muy bien. Y que entonces serán como Dios, lo cual es también cierto, conocedor del bien y del mal. Dijo, pues sí. Entonces está bueno para comer, ¿ya ven? Pero ya se le olvidó que le dijo que morirían. Y entonces le dice el demonio, no morirán. Y esta se clava y sopas, ¿verdad? Se acabó, te querí. Debiste de haber parado ahí el asunto. Hay una norma que decían los maestros espirituales de hace ya muchos años, cuando todavía existía el latín. In principi, obstat. A la hora que empiece el asunto, páralo, porque no lo vas a poder detener después. Ya te empezó a endulzar aquí la vocecita, y ándale, y mira, y por qué no, y ándale, pues total, luego vas y te confiesas, pero ¿a poco no está bonita la fruta? Y no está rico, y está sabroso. Hermanos, si el pecado fuera lumbre, nadie se lo comería. ¿A poco si te ofrecieran un puño de clavos te los comías? Si el demonio estaría tonto, ¿verdad? No, te ofrece una fruta, que además dice, fíjense lo que dice, y le dieron, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comérselo, y de llegar a tener entendimiento. Un puño de clavos, y viste que era hermoso, y te dieron ganas de comértelos. ¿Verdad que no? No, pero te la presenta bonita, te la presenta bonita. Y entonces te dan ganas de comértelo. ¿Quién no tiene ganas de pecar? Levante la mano. Más les vale. El que lo hubiera levantado es un falso. Porque se presenta el pecado bonito, rico, sabroso.
salirme de un problema con una mentira, rico, sabroso, sin problemas, sin sufrimiento, ¿va? ¿No? Obtener un permiso, qué sé yo, tantas cosas. Y esas en las tranquilitas, ¿verdad? Pensemos en otras más gruesas y ahí está. Así que nadie puede levantar la mano. ¿Por qué? Porque siempre se va a presentar rico, hermoso, agradable a los ojos, bueno para comer. Pero ¿y qué tal si lo vieras como es? Un puño de clavos. ¡Ay, no! No, pues nunca te la van a presentar así. Te lo va a presentar bonito, rico, sabroso. Y sopas, dialogaste, debiste de haber parado porque te iba a convencer y la convenció. Es verdad, seguramente Dios se equivocó y no moriremos. Oh, o sea, ¿cómo vas a decir que Dios no tiene razón? Ahí debiste de haberle parado. Ahí debiste de haber parado el diálogo. ¿Le seguiste? Sopas, ¿no? Viendo que era bueno, rico y apetitoso, y además muy bueno para obtener sabiduría, dijo, de aquí soy. Sopas, se acabó te quería. ¿Qué hacer, hermanos, ante esta situación? Y aquí vienen las cosas prácticas para esta Cuaresma. Ya que hemos conocido cómo trabaja este malandro, es importante que sepamos, pues, cómo combatirlo. Creo que a lo largo de esto, algunas ideas ya quedaron claras. Primero, no dialogues con tu pecado. Nunca. Nunca dialogues con tu pecado porque te va a convencer. ¿Sí? Segundo, hay que tener más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay que buscar, pues, un cursito. Que les decía, el Ábreme está en internet o aquí en la parroquia. Métete a conocerla. Si haces los 34 capítulos de Ábreme, cuando termines vas a ser un ducho, al menos en lo más básico, para que no te pinten los ojos, para que el demonio no venga a decirte que la Virgen te habla. Tercero, conocer el magisterio de la Iglesia. Un documentito. ¿En qué área? Pues bueno, si tú eres casado, si estás ahorita en la época de tener hijos y no tener hijos, ¿y qué rollo? Pues léete la encíclica sobre la familia, la Familiaris Consortio, por ejemplo, todas las familias se la debían de conocer y vean cuántas cosas hermosas aprenderían ahí. Los mismos sacerdotes, cuando yo la leí, fíjense, el Papa, en este tema de los casados que se casaron otra vez, ¿verdad? Y que anteriormente decían, no, están excomulgados y son unos adúlteros y apestados de la Iglesia. El Papa dice otra cosa. Están en una situación irregular de la cual nosotros no tenemos un conocimiento pleno. Sacerdotes, acéptenlos en las comunidades. Ayúdenles a formarse cristianamente. Ayúdenles a que sus hijos se formen cristianamente. Están irregulares, no pueden comulgar, pero si pueden venir a misa, y si pueden rezar, y si pueden pertenecer a un grupo, y si pueden hacer muchas cosas. Y al mismo tiempo dice, ayúdenles para que en la medida de lo posible la Iglesia vea si hubo realmente o no sacramento en su primer matrimonio. Caridad, de lo que ha estado hablando el Papa Francisco. Pero de eso a qué, no, que sí comulguen, no, eso no. Porque eso iría en contra de la Sagrada Escritura. Pero lo otro, y eso está en la Familiaris Consortio, hay que leerla. Es una de tantas cosas que hay. Y así como eso está la reconciliación y penitencia, la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, y bueno, nada más el Papa se aventó 13 tremendas encíclicas buenísimas, de las cuales la mayoría de los católicos ni en cuenta. Por eso nos confunden. Tener a la mano el catecismo de la Iglesia, cómprense un catecismo de la Iglesia, hay versiones muy económicas. Está el compendio, hemos tenido curso de catecismo, lo vamos a volver a poner el próximo semestre. Curso de catecismo sobre la Iglesia. Conocer. Y orar, hermanos, orar. Dice en Mateo capítulo 26, verso 41, velen y oren, hagan penitencia y oren. Son las dos propuestas de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque esto da luz al entendimiento y evita que luego andemos tirando pa'l monte.
Un cristiano que no ora y no hace penitencia, no, hombre, es carnita para el demonio. No va a batallar para engañarlo. Un cristiano que no lee la Escritura es carnita para el demonio. Un cristiano que no conoce el magisterio de la iglesia es carnita fresca para el demonio. Yo les invito pues, mis amados hermanos, como siempre lo hago al inicio de la Cuaresma, a que hagan un proyecto sobre la Escritura, un proyecto sobre el magisterio, un proyecto sobre la oración. Si ustedes se concentran en estos tres elementos, y sobre la penitencia, si se concentran en estos 4 elementos, hermanos, llegarán a la Pascua con un crecimiento espiritual maravilloso y será muy difícil, al menos cada vez más difícil para el demonio, llevarlos al pecado. Y si ustedes viven lejos del pecado, su vida será plenitud, alegría, felicidad. Hagamos una buena Cuaresma para disfrutar en la Pascua de una relación plena con el Señor resucitado. Alabado sea Jesucristo.